La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. A Dios sea toda la gloria, la alabanza y el poder. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 24 al 30 y verso 36 al verso 43, donde Jesús presenta al sembrador de cizaña y es decir, descubre a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo que Satanás es sembrador de cizaña en el corazón del hombre. Los hijos depravados pertenecen a Satanás, pero Dios puede quitarlos de ese reino y traerlos exclusivamente al reino de Jesucristo, el Todopoderoso. Y la Biblia nos habla que para poder ser totalmente restaurados y bendecidos de todo engaño, es decir, ser liberados de todo engaño y de toda maldad de Satanás, es que el hombre confiese su pecado a Dios. Esa es la clave para ser liberado de las garras del diablo, de las garras de Satanás. Esdras, un sacerdote de Dios, un auténtico hombre que servía a Dios con integridad de corazón. Ese hombre ciertamente era un erudito en la palabra. Era recto en lo que hablaba y en lo que hacía. Era un hombre con un corazón que se apesadumbraba por causa del pecado del pueblo de Dios. Porque el pueblo fue arrastrado por el engaño del pecado. Y le vino azote tras azote. Y entonces cuando regresan de las tierras donde estuvieron cautivos por 70 años, Esdras hace una oración sabia, una oración inteligente por el pueblo. Lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 9, verso 6. Ojalá que usted tome el buen ejemplo de este hombre para confesar todo pecado suyo delante de Dios. Pero recuerde que la confesión no basta, sino que es importante apartarse del pecado y hacer justicia, andar completamente en obediencia a Dios. Esa es la clave para mantenerse limpio, próspero delante del Dios vivo. Según Esdras capítulo 9, verso 6. Y dije, Dios mío, me siento demasiado avergonzado para levantar mi rostro hacia ti. Estoy avergonzado porque nuestros pecados son inmensos. Nuestra culpa llega hasta el cielo. Aquel hombre tenía vergüenza ante Dios. No era que él había cometido semejantes pecados, sino que el pueblo se había corrupto. El pueblo se había depravado, cometiendo toda clase de rapiña. Robaban, mataban, eran idólatras, eran salvajes, había derramamiento de sangre. Y entonces el sacerdote, al ver la situación de la disciplina de Dios, que era fuerte y terrible, él comienza a confesar el pecado por el pueblo. Y él dice, estoy avergonzado para levantar mi rostro. Estoy avergonzado porque nuestros pecados son inmensos. Nuestra culpa llega hasta los cielos. Puede imaginarse la grandeza del pecado, cómo había crecido. Y de verdad, la palabra de Dios habla que el pueblo fue castigado fuertemente. Perdieron por 70 años de estar en las tierras donde Dios los había establecido. Fueron llevados en cautivo por 70 años a las tierras de Babilonia. Aparte de eso, también la ciudad se le prendió fuego.
Las murallas fueron derribadas por los enemigos. Las puertas, eran 12 puertas, todas las puertas estaban destruidas, derribadas, quemadas al fuego. La plaza de Jerusalén toda destruida. Todo el país estaba en una desgracia terrible, desolada, por causa del pecado, de la rapiña, de la idolatría, de haber abandonado a Dios. Pero el sacerdote hizo este clamor: hemos sido culpables de muchos de pecados. Es decir, hemos sido culpables de muchos pecados desde los días de nuestros antepasados hasta ahora. Pecamos también nosotros y nuestros reyes. Sacerdotes fueron castigados. Reyes extranjeros nos atacaron. Llevaron lejos a nuestro pueblo. Se llevaron nuestras riquezas y nos humillaron. Y hoy todo sigue igual. Pero el hombre está confesando su pecado y el pecado de los reyes, de los sacerdotes y de todo el pueblo. Esa es la clave para ser más que vencedor contra el pecado, contra la ira de Dios. La ira de Dios deja de activarse cuando el hombre se humilla, cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre busca a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas. Entonces Dios los bendice, los prospera de manera grande y poderosa. Dios trajo cambios a Israel después de esa confesión de pecado. Lo mismo cuando Daniel hace una confesión terrible de los pecados del pueblo. Y entonces Dios también trajo una gran restauración. Ahora, recuerde usted que para mantenerse justo, santo, es que usted obedezca las normas de Dios. Si usted no las acata, no las lee, no las quiere oír, no las quiere aprender, usted vivirá siendo un ladrón, siendo una persona estafadora, mentiroso, malvado, terrible. No podrá pararse delante de la ira de Dios en el día de la ira. Pero si usted se arrepiente, si usted busca de Dios y se aparta del pecado, entonces la gloria de Dios vendrá sobre de usted para bien y no para mal, sino para vida, esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo ofrece a todo aquel que en Él crea. Ahora, aunque se halle la oportunidad de robar, no hay que hacerlo en ningún momento. Aunque se vean las cosas atractivas y muy caras, no importa, se debe de respetar. Y si uno sabe de quién son esas cosas, tómelas, pero para entregarlas a su respectivo dueño. Esa persona se lo va a agradecer. Y aunque no se lo agradeciera, pero Dios sí se lo va a agradecer. Lo va a bendecir por su honestidad. La Biblia nos habla en el libro de Ezequiel. Ezequiel es un profeta de Dios. Y dice, este hombre no se aprovecha de lo que se encuentra atravesando momentos difíciles. Devuelve la prenda al deudor y no roba. Alimenta al hambriento y viste al desnudo. Así es la actitud de este hombre. El hombre honesto no cobra intereses ni hace ganancias del dinero que le presta a los demás. No solo evita sinceramente hacer el mal, sino que también ayuda a los demás a ser honestos unos con otros. Sigue mis leyes, reglamento para hacer lo que es verdaderamente justo. Este es un hombre bueno. No será condenado a muerte. El Señor Jehová Dios lo afirma así. Pero si no hace lo que este hombre hace y hace lo contrario, entonces esa persona está en un grave problema su alma. Tarde o temprano va a ser cortado de la faz de la tierra y echado al fuego. Amigo, la cizaña del robo
usted debe de rechazarla de su corazón, de su mente, y debe de pedirle a Dios que traiga cambios a su propia vida para que su alma nunca jamás sea echada al fuego, ni atormentada jamás. Es importante obedecer al Dios de la gloria. Ahora, quiero que le preste atención a lo que el profeta de Dios está diciendo. En el libro de Ezequiel 18, verso 7, dice claro en ese interesante pasaje que este hombre no se aprovecha de lo que se encuentra, es decir, de los que se encuentran atravesando momentos difíciles. Él se mueve por en medio de la gente que está pasando crisis terrible, pero no se aprovecha, no le roba, no extrae nada de ellos, aunque los ve débiles, aunque los ve pasando crisis terribles. No comete el robo, devuelve las prendas al deudor, no roba, alimenta al hambriento y viste al desnudo. Así dice el Señor. El hombre honesto no cobra intereses cuando presta a su vecino. No cobra intereses ni hace ganancia del dinero que le presta a los demás. Y no solamente evita estas cosas, dice el Señor. No solamente evita el mal, sino que también es honesto. No cobra nada de interés. No hace mal, sino que también ayuda a los demás a ser plenamente honestos unos con otros. Y Dios habla por boca de Ezequiel diciendo, ese hombre sigue mis leyes y reglamento para hacer lo que es verdaderamente recto, justo. Entonces, dice Dios, ese hombre es completamente bueno. No será condenado a muerte, porque su justicia, su rectitud lo libra de las garras de la muerte. Lo libra también de la ira venidera. La justicia, Dios ama al hombre justo, al de corazón derecho, al de corazón perfecto, a ese que cuida a su prójimo, no le hace daño, no quita sus prendas, en caso que las pidió prestadas, las regresa a su dueño. Pero ¿cuántos ladrones hay en las iglesias? Hablo de aquellos que son ladrones. No estoy hablando de todo el pueblo de Dios. Estoy hablando de aquellos que se filtran haciéndose pasar como hijos de Dios. Piden prestado y nunca pagan. Esos se llaman ladrones. Si no se arrepienten, entonces pagarán duro. Si no se arrepienten, vivirán atormentados por los siglos de los siglos. Recuerdo de una dama que pedía comida para ella, para su esposo, para sus 2 hijos. Y decía, el pastor me mandó el pastor, él va a pagar mi cuenta. Y eso lo hacía todos los días, hasta que se hizo una cuenta bastante alta. Entonces me rodean los diáconos de la iglesia y me dicen, pastor, aquí hay una mujer que pide para ella, para su esposo, para sus hijos, y dice que usted va a pagar, pero la cuenta se ha hecho bien grandota, pastor. Y le dije, vayan a traer a esa dama, por favor. Y entonces la encaré y le dije, ¿cuándo su servidor le ha dicho que vaya a pedir comida y que yo voy a pagarla? Solo se agachó la mujer y dijo, perdóneme, pastor. Y entonces usted puede darse cuenta, esa gente son gentes que se filtran dentro de las iglesias. Son farsantes, estafadores, mentirosos. Y cuando se descubrió la sinvergüenzada que estaba cometiendo, rápido se fue con su familia y nunca más puso un pie en la congregación. Porque se descubrió su sinvergüenzada. El robo lo estaba haciendo sin poner cuchillo, sin poner presión. Usó exactamente el engaño. Eso quiere decir que esta persona
no era de otro calibre, sino hijo de Satanás, siervo de Satanás, porque Satanás es el que siembra la cizaña. Amigos, si usted está dentro de una congregación, tema a Dios, honre a Dios y sirva a Dios con integridad. No robe a nadie, no pida prestado y si pide, páguelo. ¿Por qué? No ponga en ridículo su propia persona, mucho menos el nombre de su Salvador Jesucristo. Ame a Dios sobre todas las cosas y sirva a Dios con rectitud. Es importante hacerlo. No hay que robarle a nadie. Si usted dice, este es un millonario, aunque sea millonario el hombre, no le robe nada. Nada. Ahora, si usted está en una finca donde hay frutos, Dios dice, come de ellos todo lo que te quepa en el estómago, pero no saques a la calle. No te lleves nada a tu casa, pero puedes comer. Si pasas por un cañal, puedes cortar, dice el Señor, prácticamente. Puedes chuparte las cañas que quieras, pero no debes de hacer manojo para llevártelas a tu casa. Dios dice, hazlo ahí come, ahí sáciate, pero no lleves para nadie a tu casa. Es importante entonces guardarse en pureza, porque así dice Dios, esta persona no morirá, no será condenado. Pero es posible que el bueno tenga un hijo rebelde y asesino. Desafortunadamente hace maldad, dice Ezequiel capítulo 18, versículo 8. Entonces, y hace totalmente todo lo contrario a su padre. Que ese padre que ha sido bueno, maravillosamente honesto, pero su hijo salió completamente perverso. Entonces es importante que ese hijo, si no se arrepiente, va a pasar la crisis de azotes tras azotes, miserias tras miserias. Ahora, note lo que está diciendo el Señor, que el hombre honesto ciertamente se guarda para Dios, es limpio, es puro en lo que hace, pero a pesar de ser santo, a pesar de ser derecho ante Dios, le nacen hijos perversos, hijos malvados. Entonces, esa persona está en un problema serio. Y dice claro Dios en el pasaje 10, pero es posible que el bueno tenga un hijo rebelde, que sea asesino, que desafortunadamente hace maldad, sea que hace todo lo siguiente, hace toda perversidad. Los hijos de los justos que salieron ladrones, oprimidores, idólatras, serán castigados con la muerte, dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versos 12 en adelante. Come en los santuarios prohibidos de las montañas, es decir, los santuarios de idolatría. Deshonra a su mujer de otro, es decir, la toma para sí teniendo intimidad con esa mujer que no le pertenece. Oprime al pobre, desamparando y robándolo, y no regresándole su prenda, y adora a los repugnantes ídolos. Presta dinero, pero solo con intereses para hacer ganancia. Este será culpable y no se le permitirá vivir. Tiene que morir por haber hecho todo eso que a mí me desagrada, dice el Señor. Entonces, vemos otro pasaje interesante en el pasaje de Ezequiel 22, 27. Los líderes de Israel son como lobos que devoran a su presa, derramando sangre, destruyendo vidas para conseguir ganancias ilegales. Y Dios dice, serán castigados por causa de que no tienen misericordia, no tienen compasión, no hay ternura en sus corazones. Ahora, sus profetas esconden la verdad, no enseñan lo correcto, enseñando
completamente lo que no es la verdad de Dios. Es decir, estos se dejaron engañar por Satanás, enseñando, predicando la mentira, nunca la verdad. Entonces, por eso les dice en Ezequiel 22:28, sus profetas esconden la verdad, enyesando las paredes que se desploman con visiones falsas, predicciones mentirosas. Afirman que el Señor lo ha dicho cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Esto es líderes falsos, perversos, queriendo sacarle al pueblo de Dios todas aquellas bendiciones que Dios les ha dado. Y con engaño muchos creyentes se desbolsan y después se ven frustrados porque fueron engañados, diciendo, pero este predicador me engañó. Sí, te engañó por causa de que tu corazón no permitiste que la verdad estuviera en ti. Le permitiste al engañador que te engañara. Por eso es necesario que debes pedir a Dios discernimiento de espíritu para que sepas quién es quién. Toda persona que vende el mensaje y que pide ciertas cantidades y lo hace para su propio bolsillo y no lo invierte en la obra de Dios, esa persona es un estafador, es un mentiroso, es un líder engañado por el diablo con la avaricia y está robando sin usar machete, ni pistola, ni cuchillo. Esa persona se ocupa de oprimir a la gente común y corriente, robándole su dinero. Han oprimido al pobre y al necesitado. Al inmigrante que vive en Israel lo oprimen, es decir, lo oprimen y le privan de justicia. Lo mismo que está haciendo Estados Unidos, oprimiendo a agentes que trabajan legalmente. Y esto sinceramente acarrea la ira de Dios. Si están maltratando al pueblo, haciéndole daño al pueblo y maltratándolo, dejando a los niños sin padre ni madre, recuerden que Dios va a pedir cuenta de ustedes. Lo digo basado en la palabra de Dios. Es necesario que haya temor en vuestros corazones. Amen al prójimo, respeten al prójimo, porque si no aman al prójimo, no se aman a sí mismos. Y si no se aman a sí mismos, tampoco no aman a Dios. Porque todo aquel que ocupa liderazgo en la ciudad o en la nación debe de temer a Dios y respetar al pueblo donde Dios lo puso para cuidarlo, no para maltratarlo. Ahora bien, dice las Santas Escrituras, he buscado a alguien que sea un pacificador, alguien que se interponga entre mí y el pueblo que voy a destruir, pero no lo he encontrado. Ese es un problema serio, de que no haya nadie disponible para ponerse en la brecha. Amigo, esta palabra que está escuchando es porque estamos en la brecha, diciéndole a Dios que tenga misericordia de ti, compasión, que te dé oportunidad de arrepentimiento, que te dé la oportunidad de un encuentro personal con Dios. Cuando tú lo permitas, las cosas en tu propia vida van a cambiar, es decir, tu situación emocional, tu situación en tu corazón, en tu alma, aún en tu cuerpo, en tu forma de pensar, va a tener un cambio grande y poderoso de parte de Dios. Entonces, dale la oportunidad a Dios a que venga a trabajar en tu propia vida y serás prosperado y serás bendecido. Pero Dios está buscando ciertamente personas que se pongan en la brecha. Si no se pone nadie en la brecha, dice el Señor, así que derramaré mi ira contra ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y los haré rendir cuenta de sus hechos.
Así dice Dios en su gloriosa palabra. Además, a través de Nahum capítulo 2, verso 12, nos dice claro las Santas Escrituras. El león mata, o en otras palabras, el león mataba a su presa para alimentar a las leonas y a sus cachorros. Llenaba de presa su cueva, de carne desgarrada sus guaridas. El Señor Todopoderoso dice: aquí estoy en tu contra. Voy a prender fuego a tus carros de combate. Los dejaré hechos humo. Mataré a espada tus cachorros. No volverás a salir a cazar a nadie en la tierra. Nadie escuchará nuevas noticias de tus mensajeros. Nadie. La razón por qué. En el Líbano asesinaste a muchos seres humanos. Mataste animales. Ahora toda esa maldad te abatirá a ti. Todo esto sucederá por tus asesinatos y por tus violencia contra que has llenado países y ciudades y habitantes. Es decir, por la violencia con la que has llenado países, ciudades y habitantes. El juicio viene, terrible, espantoso, día tremendo, por causa de hacer desastres, por robar, por arrastrar las riquezas que no corresponden. Recuerda que trabajando honestamente se hacen las riquezas. Robando las vas a hacer, pero contra tu propia cabeza. Pero haciéndolas formalmente, justamente, bendecirá tu alma, bendecirá tu corazón, bendecirá tu vida y todos los tuyos serán bendecidos por parte de Dios. Padre glorioso, gracias por esta palabra. Te alabo, Dios, por la bendición grande y maravillosa para todos los hijos que en verdad se estremecen, en verdad tiemblan, oh Dios, a tu palabra gloriosa. Te pido, Señor, que derrames tu gracia de manera grande y poderosa sobre todos, oh Dios. En el nombre de Jesús te pido misericordia, así como la pidió, Señor, ese siervo que en verdad te mostró, oh Dios, ternura por el pueblo. Esdras, confesando el pecado, la maldad del pueblo. Y tú perdonaste. Así perdona también, Señor, a este pueblo que escucha tu palabra. En el nombre de Jesús, extiende tu misericordia, rompe el yugo del diablo y hazlo podrir a través de la unción. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.